Nosotros somos del grupo 2 y vamos a hablar sobre las sociedades en el sistema de cuentas nacionales e instituciones sin fines de lucro. Mi nombre es Daniel Basantes y haré una introducción a las sociedades en el sistema de cuentas nacionales. Para empezar, debemos saber qué es una sociedad según el sistema de cuentas nacional. El sistema de cuentas nacionales usa un concepto más amplio que el político. Considera asociada a cualquier entidad que produce para el mercado, tiene una existencia legal separada y puede generar beneficios para sus propietarios. Por eso incluye no solo a sociedades anónimas, sino también cooperativas, SRL, asociaciones con responsabilidad limitada, unidades residentes ficticias y cuasi sociedades. Las sociedades legalmente constituidas se caracterizan por estar registradas, producir a precios económicamente significativos, ser responsables de sus contratos y tener propietarios que reciben dividendos. Además, tiene un directorio que dirige a la empresa y accionista, cuyos derechos de voto pueden variar. Por ejemplo, en el caso de una liquidación, los accionistas solo pueden responder hasta el valor de sus acciones, como es el caso de Coca-Cola Ecuador S.A. También están las cooperativas y asociaciones de responsabilidad limitada, que jurídicamente son distintas, pero el sistema de cuentas nacionales las trata como sociedades porque funcionan igual, producen para el mercado y distribuyen beneficios según sus estatutos. Por ejemplo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuaya. Finalmente, tenemos las cuasi sociedades, que son empresas no registradas legalmente como sociedades, que operan como una. Tienen contabilidad separada, producción significativa y autonomía de gestión. Pueden ser empresas públicas no constituidas, negocios grandes de hogares, que funcionan como empresas privadas o sucursales de compañías extranjeras. El ejemplo de una cuasi sociedad en el caso de los negocios grandes de hogar puede ser un taller de carpintería. Mi nombre es Natalia Cajamarca y yo les hablaré sobre las cuasi sociedades, sucursales y unidades de residencia ficticia. ¿Qué es una cuasi sociedad? Empecemos con las cuasi sociedades. Estas son empresas que, aunque no están legalmente constituidas como sociedades, funcionan y operan prácticamente como si lo fueran. Las unidades son independientes, con autonomía y un comportamiento económico propio. ¿Para qué se definen las cuasi sociedades? El objetivo es separar a estas empresas de sus propietarios, tratándolas como unidades institucionales independientes. Esto permite medir correctamente su valor agregado, su ahorro, sus activos y pasivos. Para considerarse una cuasi sociedad, se debe contar con un conjunto completo de cuentas, incluyendo balances. Además, debe ser posible registrar las transacciones que se realizan con su propietario, como la renta que se retira. Además, equivalen a los dividendos de una sociedad. Dificultades en la práctica. Los países enfrentan dificultades especialmente para identificar las cuasi sociedades propiedades de hogares. Por esta razón, no se utiliza el criterio como el tamaño de la empresa, ya que podría dificultar más que ayudar. Lo que importa es su funcionamiento real y la disponibilidad de sus cuentas propias. Ahora hablaremos acerca de las sucursales. ¿Qué es una sucursal? Esta se identifica como una unidad no residente, realiza operaciones significativas por un periodo prolongado en un territorio económico. Aunque no sea una entidad jurídica separada para efectos estadísticos, sí se considera una unidad institucional. ¿Cuáles son las condiciones? Una sucursal se reconoce cuando sus actividades están claramente separadas del resto de la empresa, cuando existen registros contables propios o cuentan con la naturaleza de operaciones que están estrechamente ligados al territorio donde actúa. Actividades que indican sucursales. Las sucursales suelen identificarse cuando las actividades se desarrollan durante un año o más. Se requiere presencia física como un fabricante o un almacén. Veremos acciones como contratar personal local o comprar o alquilar instalaciones o adquirir beneficios de capital o bienes de capital. Si no requiere personas físicas, como los servicios financieros, el criterio se basa en su registro legal o de domicilio. Los impuestos. Otro aspecto clave es la sujeción al sistema de impuestos de la renta del país donde lo opera la sucursal. Aunque la unidad esté exenta, el hecho de estar dentro del régimen tributario del territorio es un indicador claro de su residencia económica. Proyectos de construcción. En los proyectos de construcción también pueden surgir sucursales. Por ejemplo, si una empresa extranjera construye un puente, una represa o una central eléctrica y la obra dura más de un año, se presume la existencia de una sucursal, incluso si no se constituye una entidad jurídica local. Las unidades de residencia ficticia. ¿Qué son? Pasamos ahora a las unidades de residencia ficticia. Estas se crean cuando un no residente posee activos como tierras, recursos naturales, edificios u otras estructuras dentro de un territorio. Para fines estadísticos, el sistema de cuentas nacionales genera una unidad residente artificial que actúa como propietario. ¿Cuál es la función? Esta unidad ficticia recibe los alquileres y las rentas generadas por el activo y el propietario real, que es no residente. Tiene una participación de capital en ella. Esto permite reflejar correctamente los flujos de renta entre residente y no residente. Casos en los que no se crean una unidad ficticia. La única excepción para esta regla se da en los enclaves extraterritoriales, como embajadas, consulados y bases militares. Aunque estén ubicados físicamente en un país, se consideran bajo la jurisdicción del país huésped y no del país anfitrión. Derecho de uso. También se crea una unidad ficticia cuando un no residente tiene derecho de uso a largo plazo sobre un activo, especialmente en casos relacionados con tierra o recursos naturales. Para que exista ese derecho, es necesario que exista una unidad residente representando el uso del activo dentro del territorio. Hola a todos, mi nombre es Nicole Chango Luisa y yo les voy a hablar acerca de los casos especiales dentro de las sociedades en el sistema de cuentas nacionales. Bien, para empezar, dentro de los grupos de sociedades existe una regla de oro, que nos dice que aunque existan grandes conglomerados, el sistema de cuentas nacionales exige un tratamiento estricto. Es decir, que por unidad institucional separada, cada sociedad individual cuenta por sí misma, forme o no forme parte de un grupo. Autonomía jurídica. Los filiales tienen sus propios balances y responsabilidades legales. Distinción de control matriz versus cartera. En la casa matriz, este ejerce un control de gestión activo y supervisión estratégica. Se encarga de la toma de decisiones operativas, gestión de la producción. En cuanto a su clasificación, son sociedades no financieras, salvo a que sus filiales sean financieros, mayormente financieros. Sociedad de cartera. Estas se encargan o son unidades tenedoras de activos o holdings sin gestión activa. Estas solo poseen el capital social y no proveen de otros servicios. En cuanto a su clasificación, siempre son sociedades financieras.
Entidades con propósitos especiales. Estas son unidades creadas para cumplir funciones específicas y limitadas, a menudo con estructura operativa mínima. Tienen una estructura mínima, poseen residencia y producción limitada. En cuanto a puntos claves que deberíamos recordar, son que estas entidades son independientes, tienen función sobre su forma y son legales. Gracias. Mi nombre es Milagros Jacobo y les voy a explicar sobre las instituciones financieras cautivas, filiales artificiales y unidades con propósito especial. Las instituciones financieras cautivas son unidades creadas principalmente para poseer y administrar activos en nombre de otras empresas o individuos. Un ejemplo es una sociedad de cartera que solo mantiene los activos de sus filiales. También se incluyen aquí los fondos de inversión y de pensiones, así como unidades utilizadas para administrar la riqueza de las familias, titularizar activos o emitir deuda en nombre de compañías vinculadas. Estas unidades pueden considerarse independientes si ejercen control real sobre sus activos y pasivos, asumiendo los riesgos y beneficios asociados. En estos casos se clasifican dentro del sector de sociedades financieras. Sin embargo, cuando una unidad no puede actuar de manera independiente de su casa matriz y funciona únicamente como un tenedor pasivo de activos y deudas, a veces descrita como en piloto automático, no se la reconoce como una unidad institucional separada, salvo que sea residente de un país distinto al de su matriz. Si residen en la misma economía, se consideran filiales artificiales. Las filiales artificiales son sociedades jurídicas creadas por una matriz con fines específicos como reducir impuestos, limitar riesgos financieros o aprovechar ventajas regulatorias. Suelen tener funciones muy restringidas como poseer activos para arrendarlos a la matriz, ser empleadores nominales del personal directivo, llevar la contabilidad del grupo o incluso existir como entidades inactivas, listas para ser usadas cuando convenga. Debido a que no actúan de manera independiente y dependen totalmente de la matriz, es decir, de donde se encuentre la empresa en su origen, para la determinación de su producción, sus precios y su cartera de clientes no son tratadas como unidades institucionales en el ámbito del sistema de cuentas nacionales. Sus cuentas se integran y consolidan directamente a la matriz. Es importante distinguir estas filiales artificiales de las unidades que realizan actividades auxiliares, cuyo papel se limita a funciones internas como limpieza, procesamiento de nóminas o soporte tecnológico. Finalmente, existen las unidades gubernamentales. Las unidades gubernamentales con propósitos especiales son muy similares a las instituciones financieras cautivas del sector privado. Estas unidades no tienen capacidad de acción independiente, no asumen riesgos y sus operaciones están estrictamente limitadas. Si son residentes, se tratan como parte del gobierno. En sí, si no lo son, se consideran unidades institucionales separadas, pero todas sus transacciones se registran como transacciones espejo con el gobierno. Por ejemplo, un préstamo obtenido en el exterior por una de estas unidades equivale inmediatamente a un préstamo otorgado al gobierno bajo los mismos términos. Las características de estas empresas de gobierno, ya sean cautivas o filiales artificiales, son de que no actúan de manera independiente y no asumen riesgos ni obtienen beneficios de los activos y pasivos. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la propiedad, control y filiales de las sociedades. En este caso vamos a dividirlas en 4 puntos. El primer punto trata acerca de la propiedad y la distribución de las acciones. La propiedad de una sociedad normalmente suele estar repartida entre varias unidades institucionales. Estas pueden ser empresas, hogares o el gobierno. Aunque a veces una sola unidad puede poseer todas las acciones. En este caso puede ser las empresas, los hogares o el gobierno. Pero lo más común es que haya múltiples propietarios. Dentro del segundo punto encontramos el control de la sociedad. Quien posee más del 50% de las acciones con derecho a voto generalmente controla la sociedad, es decir, la persona o en sí la institución que tenga más del 50% de las acciones es el que va a controlar todo. Esta persona o esta empresa o esta institución va a poder decidir la política, nombrar directores. También un grupo de accionistas que actúe de forma coordinada puede alcanzar este control en conjunto, es decir, un conjunto de accionistas que tenga el más del 50% de las acciones va a poder controlar todo esto. En algunos casos van a existir acciones especiales como la acción dorada. ¿Qué quiere decir esto? Van a otorgar derechos de veto. Además, como muchos accionistas no votan, es posible controlar una sociedad incluso con menos del 50%, especialmente cuando la propiedad está muy dispersa, es decir, que tiene muchos accionistas. Después, después vamos a encontrar el punto 3 y punto 4, que sería la imposibilidad de fijar un mínimo universal. No existe un porcentaje inferior al 50% que garantice el control, porque este va a depender del número de accionistas, de cómo están distribuidas las acciones y nivel de participación en las votaciones. Y por último, vamos a encontrar el punto 4, que son las sociedades filiales y matriz. Una sociedad es filial cuando otra sociedad controla más de la mitad de sus votos, o puede nombrar a la mayoría de sus directores. La sociedad normalmente va a ejercer ese control, la sociedad que ejerce ese control es la matriz. Y este control es transitivo, es decir, si A controla B y B controla C, entonces A va a controlar a C. Esto permite formar estructuras grandes conocidas como conglomerados y cuando abarcan varios países hablamos de multinacionales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena Tipendesa y el día de hoy voy a presentar el tema de sociedades vinculadas. Primero, comenzamos con esto, que básicamente es cuando ocurre una matriz controlada entre el 10 y el 50% de los votos, a diferencia de una filial. Aquí la influencia existe, pero es limitada. No hay control absoluto sobre la gestión, lo que hace que la relación entre ellas sea estructuralmente más débil. En el punto 2 tenemos el control gubernamental. Pasamos aquí a lo que es el ámbito público. Una sociedad de control gubernamental se define por la capacidad del Estado para determinar su política general, es decir, sus objetivos estratégicos y financieros. Es crucial distinguir que esto es de la simple regulación, que una industria tenga muchas leyes no significa que el gobierno la controle. El control real implica definir el rumbo de la empresa, no solo auditar con sus aspectos técnicos.
Aquí también tenemos los 8 índices de control. Pero ¿cómo identificamos este control? Primero, a nivel estructural, observamos si el gobierno posee la mayoría de votos, si controla el directorio o si designa el personal clave y comités. A nivel operativo, buscamos la existencia de acciones doradas, regulaciones tan estrictas que limitan la actividad diaria, si el gobierno es el cliente dominante o si existe préstamos con condiciones fuera del mercado. A continuación tenemos el control por no residentes. Aquí, finalmente, en el contexto internacional, una unidad no residente controla una sociedad local. Si posee más del 50% del capital, si la participación es menor, entre el 10 y 50%, se considera inversión directa extranjera, pero no control total. Muchas gracias. Mi nombre es Josep Serrano y les voy a presentar las instituciones sin fines de lucro. Las instituciones sin fines de lucro son entidades jurídicas o sociales creadas con el propósito de producir bienes y servicios cuyos estatutos no les permiten ser fuente de ingresos, beneficios u otra ganancia financiera para las unidades que las establecen, controlan o financian. Esta clase de instituciones deberán cumplir con las siguientes características. Deberán ser entidades jurídicas independientes, deberán ser controladas por asociaciones, sin accionistas ni reparto de beneficios, cuya dirección deberá recaer en un grupo directivo o comité ejecutivo, y sus miembros no podrán obtener ganancias financieras a menos que sean por explotación, y estas deberán ir directamente para la financiación de la institución. Ahora, existen instituciones sin fines de lucro dedicadas a la producción del mercado, que son aquellas que venden la mayor parte de su producción a precios económicamente significativos, es decir, precios que influyen en la oferta y la demanda. Esta clase de instituciones pueden ser escuelas, hospitales que venden sus bienes, que venden sus servicios a tarifas más bajas gracias a que financian a partir de los ingresos por las donaciones que reciben. Por otro lado, existen las instituciones sin fines de lucro del mercado al servicio de las empresas, que sirven exclusivamente a grupos de empresas productoras de mercado, usualmente creadas por cámaras de comercio, asociaciones agrícolas, industriales o comerciales, organizaciones empresariales o laboratorios de investigación, las cuales intentan apoyar distintas políticas económicas que beneficien a esta clase, que beneficien a las empresas o asociaciones que conforman estas instituciones sin fines de lucro. Mi nombre es Nayeli Cuango y yo les voy a hablar sobre las instituciones sin fines de lucro en el sistema de contabilidad nacional para empresas y no de mercado. Primero vamos a empezar haciendo un pequeño contexto de que estas organizaciones son sin fines de lucro, producen bienes, servicios, ya sean gratis o muy baratos. Se financian o cuotas por donaciones o transferencias. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre las instituciones sin fines de lucro de mercado al servicio de empresas. Primero empezaremos diciendo que la mayoría de las instituciones sin fines de lucro de mercado al servicio de las empresas son creadas por asociaciones de empresas con la finalidad de promover sus objetivos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Son creadas para empresas y por empresas para objetivos comunes. Un ejemplo de esto son lo que son las cámaras de comercio, las asociaciones agrícolas, entre otros. Entre estas también tienen lo que son excepciones. Por ejemplo, las instituciones sin fines de lucro, estas son controladas y financiadas por lo que son por el gobierno. Pues bien, ahora les vamos a hablar sobre las instituciones sin fines de lucro no de mercado. Los productores no de mercado son los que proporcionan la mayor parte de su producción gratuitamente o a precios que no son económicamente significativos. ¿Qué queremos decir con esto? Es que estas ofrecen la producción gratuita o casi gratuita, o que también estas no generan ganancias. Además de esto, dependen de factores externos como, ya dijimos, donaciones, cuotas, financiamientos, entre otros. Existen dos tipos de sin fines de lucro no de mercado. La una es controlada por el gobierno y la otra dice que son que sirven a los hogares. ¿Qué queremos decir con esto? En el primero, que es la controlada por el gobierno, estas pueden decidir su política o programa. En esta proceden lo que son indicadores, en las cuales que nombran directores, directivos, reglas que limitan su funcionamiento, tienen contratos condicionantes y financiación mayoritaria. Mientras que en las que sirven a los hogares, estas no son controladas por los gobiernos, brindan lo que son servicios a los hogares, ya sea gratis o casi gratis. Y mientras que también son financiadas ya sea con donaciones, cuotas, apoyo privado, entre otras. Y como siempre, por último, podemos decir que usualmente siempre están destinadas a lo que es el consumo individual, por eso es lo que son y sirven para lo que son los hogares. Gracias.